Una vez más es un gusto entrar en contacto con ustedes a través de la mecánica de las videoclases, en la medida que va a ser posible desarrollar y darle continuidad a temas del curso de Introducción a la Ciencia Política. En esta ocasión tengo previsto cerrar con el tema de partidos políticos, del cual hemos visto en la primera videoclase algunos de los tópicos más importantes, entre ellos su denominación o conceptualización, las definiciones operativas que nos han sido útiles para poder entender el fenómeno de los partidos políticos. Hemos visto también el tema de la evolución y la tipología de los partidos políticos. Luego, en las clases sincrónicas, las videoclases sincrónicas que desarrollamos en el formato de conferencia en Google Meet, hemos trabajado también el tema de un repaso general, pero también hemos incorporado tanto el financiamiento, el problema del financiamiento del partido político, cómo se estructura al interior del partido político, tanto formal como informalmente, las tensiones que se generan en los partidos, y finalmente hemos analizado pues la temática sobre las funciones que desempeñan. No solo compiten en elecciones, también forman cuadros políticos, socializan y arman paquetes, estos famosos paquetes de demandas de la ciudadanía para convertirlos luego en una respuesta del Estado, ya sea en una política pública o ya sea en una ley de la República. Pues bien, el capítulo de hoy con el cual cerramos partidos políticos tiene como propósito analizar su funcionamiento, no a su interior, entendámoslo, no es al interior de los partidos políticos, sino el funcionamiento de los partidos políticos entre sí, cuando se encuentran en la arena política y cuando compiten entre ellos para poder acumular, digamos, una cuota de poder o cuando pretenden posicionarse dentro de la arena política. Así que el tema de hoy es, sin lugar a dudas, el tema de sistema de partidos políticos. Muy bien, ¿qué implica estudiar entonces a los partidos políticos dentro de un sistema? Nos dice el autor de referencia que estamos utilizando para las clases, Josep María Vallès, que hasta acá hemos examinado a los partidos políticos como realidades singulares y en cierto modo aislados. Pero los partidos políticos se necesitan mutuamente, del modo en que expresan sus diversidades y sus diferencias. A partir de ello entran en competencia o se les hace posible establecer entendimientos, ya sea dentro de la arena institucional, dentro de la Asamblea Legislativa, dentro de los consejos municipales, ahora que en El Salvador, por ejemplo, son consejos municipales plurales, o bien fuera de la arena institucional cuando realizan alianzas y coaliciones de cara a ciertas elecciones. Por eso es necesario, digamos, contemplar a los partidos políticos en su conjunto. Y sistema de partidos políticos tiene como propósito, reitero, evaluar y analizar a los partidos políticos en esa interacción. Nos dice Vallès, y hay más autores, y me gustaría destacar en El Salvador, hay uno en particular que ha trabajado muy bien el componente del sistema de partidos políticos, que es el doctor Álvaro Artiga, en su libro sobre sistema político salvadoreño, de hace un par de años. También Vallès coincide en señalar que el sistema de partidos en realidad es una especie de interacciones que se producen dentro del esquema político, del sistema político, donde estos partidos, estos actores políticos institucionales, pues compiten, debaten, se posicionan y actúan, tanto a nivel de sus actores integrantes como a nivel del colectivo de partidos políticos. Nos dice que hay dos factores a tomar en cuenta dentro del sistema de partidos. Uno de ellos es el número de partidos políticos que compiten. A ver, yo voy a ser claro en este punto. Es muy difícil explicar en cuestión de 20 minutos que duran nuestras videoclases cómo se mide el número efectivo de partidos políticos, porque hay un número, digamos, mucho más formal, mucho más evidente, pero hay un número real o efectivo de partidos políticos que son los que, como decimos un buen salvadoreño, de plano tienen algo que decir y de plano tienen una incidencia dentro del sistema de partidos. No voy a poder entrar a ese detalle de explicar el número efectivo de partidos políticos ni cómo se mide, pero tengamos presente el dato que no porque haya en un momento determinado en El Salvador 10 partidos inscritos para competir, significa que los 10 partidos políticos cuentan igual o pesan igual en el sistema. Y además del número efectivo de partidos,
también tiene que ver con el formato que adopta el sistema de partidos políticos. Ya voy a hablar de esto en un momento y a profundidad. Ahora, hablemos del número de partidos políticos dentro de un sistema. A ver, ¿cómo se genera el número que conocemos de partidos políticos en un país de momento en momento, de época en época? Vallés establece que hay dos factores, cuando menos, dos grandes elementos que determinan el número de partidos políticos dentro de un país. Número uno, es un factor de carácter social, socioeconómico, es un elemento estructural. Ese elemento se llama clivajes. Y los clivajes son rupturas o grandes desacuerdos sociales o grandes temas sociales que se convirtieron en elementos que distanciaron segmentos de la población, vamos a decirlo así, en dos bandos. En un bando que defiende pues la postura número uno y un bando que defiende la postura número dos. Así que el clivaje es una ruptura. El clivaje es una especie de gran proceso histórico que nos dividió como sociedad para defender, pongo por ejemplo, los católicos contra los protestantes, los capitalistas contra los trabajadores proletarios, los vanguardistas, progresistas, productivistas, por un lado, más productivistas, y por el otro lado los medioambientalistas. Hoy en día, por ejemplo, estamos viendo otro fenómeno interesante, ¿no? La perspectiva de género y feminismo, me parece a mí, está exacerbando un conflicto social muy interesante, que es, por un lado, aquellos que defienden el Estado laico, el Estado regido por leyes racionales, signado por elementos de carácter social, y por el otro lado quedan dentro del otro bando, de la otra posición, todos aquellos ultraconservadores y conservadores, no solo ultraconservadores, que defienden los principios y los valores tradicionales de un país, fundamentalmente los valores cristianos de un país. Así que aquí se dividen dos bandos, ¿no? Tenemos por un lado, he dicho, aquellos que ven en el Estado laico, visto en la manera más radical posible, la posibilidad de incorporar temas a la legislación y defender temas tales como el aborto o como el tema del matrimonio de personas entre el mismo sexo. Y por el otro lado tenemos aquellos que se resisten a incorporar las legislaciones, pues estos temas, y prefieren o luchan porque se mantengan los patrones tradicionales en una sociedad. Sigamos a ver qué es lo que nos dice Vallés. Nos dice, en primer lugar, un factor de carácter estructural, la existencia de una serie de divisorias o clivajes que expresan grandes diferencias sociales, actuales e históricas. Cuando estas diferencias se han politizado tanto, los miembros de esa sociedad se han visto obligados a tomar partido o tomar bando por uno de los dos lados. Es decir, se organizan políticamente entre grupos que defienden algunos de los grandes ejes del conflicto socioeconómico, nacional, religioso, institucional, etc. Nos dice Vallés que, bueno, si en una sociedad es un tipo de conflicto y es un clivaje en particular el que define el sistema de partidos, lo más seguro es que tengamos un sistema de partidos muy simplificado, es decir, con dos bandos muy claros y la competencia se disputa periodo electoral en periodo electoral, pues entre estos dos bandos, ¿no? La izquierda y la derecha, digamos, ¿no? Arena FMLN, que fue lo que mucho nos rigió durante buena parte de nuestra vida, o el PCN contra el PDC, o el PRUD contra el PAR, o los liberales contra los conservadores. Es decir, y si solo es uno el clivaje dominante dentro de la sociedad, lo más probable, dice Vallés, es que nos encontremos con un sistema de partidos bastante simplificado. Ahora bien, ¿qué sucede si son varios clivajes los que simultáneamente están generando conflictos y que la gente se alinee en bandos determinados en la sociedad? Bueno, ahí se hace mucho más complejo el sistema de partidos, porque hay muchas rupturas sociales vivas y determinantes, las que producen que la gente se alinee, por un lado, Arena FMLN, por el otro lado, PCN, PDC, si fuera fuerte, digamos, la ruptura, por otro lado, nuevas ideas contra el sistema de partidos tradicionales, es decir, así sería más compleja la competencia política electoral. Esto es con respecto
al tema de los clivajes, un factor socioestructural. Luego tenemos un factor que no es socioestructural, es un factor institucional y tiene que ver con ese conjunto de reglas del juego, lo que llamamos el derecho electoral. Y lo que tenemos que ver, sí, el derecho electoral, pero más precisamente, diría con propiedad, el sistema electoral. Y es que el sistema electoral determina, por un lado, las reglas del juego con las cuales se va a disputar las elecciones. Si, por ejemplo, la regla definitoria o el sistema como tal, electoral, es más proporcional, pues entonces tendríamos más partidos políticos, porque los incentivos que se distribuyen para poder competir son más. Pongo el ejemplo que siempre coloco en clase, ¿no? Si la fórmula es proporcional, entonces tendríamos una asamblea legislativa de varios partidos políticos, porque así fue diseñado el sistema. Por eso siempre en la Asamblea Legislativa de El Salvador hemos tenido más de 2 partidos políticos: Arena, FMLN, PDC, PCN, Gana, Democracia Cristiana, Cambio Democrático, bueno, varios partidos políticos en la historia. Y es que el diseño del sistema así está hecho, para que tengamos muchos partidos en la Asamblea. Pero es contrario el sistema electoral que rige, por ejemplo, para las elecciones presidenciales, porque en elecciones presidenciales se disputa la competencia a un solo ganador. O gana uno y pierden todos los demás. Eso explica por qué a nivel presidencial la competencia siempre se ha determinado entre 2 grandes competidores, históricamente. En El Salvador, post acuerdos de paz, han sido Arena contra el FMLN. Y recientemente, en la última elección, como he dicho, 2019, la competencia se determinó entre Gana, impulsado por la figura de Nayib Bukele, versus, digámoslo ahora sí, en una especie de transición interesante. Ya voy a hablar en detenimiento cuál en mi perspectiva puede convertirse el sistema de partidos políticos en El Salvador. Gana contra el resto de partidos políticos. Así que este es el fenómeno interesante de las reglas institucionales. Si son proporcionales, incentiva a más partidos políticos. Si son mayoritarias las reglas, entonces tendríamos 1 o 2 partidos políticos en competencia. Cierro esta parte para que entendamos cómo esta tan interesante noción del clivaje ha marcado en Europa y América Latina el sistema de partidos. Nos dice, por ejemplo, que tenemos un factor de clivaje. Si es el Estado liberal tradicional, esto genera 2 facciones políticas: los que apoyan la promulgación de derechos, libertades, el tema de la libertad de prensa, libertad de culto y la tolerancia. Tenemos a los liberales por un lado, y por otro lado tendríamos a los conservadores, a aquellos que no ven en esta especie de gran diversidad de derechos y de libertades, sobre todo, un elemento con el cual se puedan identificar tan plenamente. Me refiero sobre todo al conservadurismo tradicional, ¿no? Edmund Burke y otros, que veían en las rupturas revolucionarias liberales amenazas contra el orden social. Entonces el liberal va en la búsqueda de la libertad y de la proyección, incluso si fuera necesario, de una revolución, y el conservador está más en la línea del orden social, el tema del equilibrio y las instituciones tradicionales. Eso nos pasó en El Salvador en algún momento de nuestra historia. Pienso en el siglo XIX, cuando en el marco del siglo, del siglo XIX, los liberales contra los conservadores se enfrentaron para hegemonizar la política en el país después de ser una colonia española, y compitieron buena parte del tiempo por incorporar un tipo de economía y un tipo de libertades políticas. Otro clivaje interesante, nos comenta Vallés, tiene que ver con el tema del capitalismo, ¿no? Cuando ya irrumpe la economía en masa y por empresa, y comenzamos con los procesos de acumulación ordinaria de capital, esto también genera que los anteriores adversarios, liberales y conservadores, hoy encuentren un tema en común, y esto es la riqueza y la propiedad. La riqueza burguesa y la propiedad conservadora. Y en esa medida se coloca en un solo bando, y los nuevos antagonismos surgen con la clase trabajadora, aquellos que no tienen propiedades y no teniendo otra forma para sobrevivir, lo que les queda es vender su fuerza de trabajo, su prole, sus hijos, ¿no? Para que continúen con esa tradición de trabajar para el sistema capitalista. Así que si esto es una ruptura importante a nivel social y económico, esto se va a ver reflejado también dentro de los partidos políticos. Tendríamos los partidos liberales, conservadores por un lado, y los partidos socialistas comunistas por otro lado.
Tenemos otro elemento importante, de hecho, ¿no? La laicidad del Estado. Esto es muy fuerte, pienso yo, en aquellos países donde el Estado confesional es muy fuerte. Pienso en países de Medio Oriente, donde las fuerzas políticas laicas, digamos, anticonfesional, luchan contra ellos para poder establecer mayores libertades y mayores prerrogativas para mujeres, hombres, jóvenes, de poder vivir, diríamos, más en libertad, pero también más cercano a la vida de Occidente, ¿no? Tenemos otro clivaje interesante. Dentro de aquellos que buscan el cambio social y las transformaciones sociales, pues tienen una disyuntiva. O lo hacemos por la vía de la revolución, o lo hacemos por la vía de la reforma. Y esto en Europa fue muy fuerte. Pienso que en muchos países, también en América Latina, pero en Europa fue particularmente muy fuerte, ¿no? Y en esta vía de la transformación y el cambio social tenemos dos bandos. Tenemos a los socialdemócratas por la vía de la reforma y tenemos a los comunistas fundamentalmente por la vía de la revolución. Que es un tema quizás un poquito más amplio de desarrollar y de explicar, pero creo que a nivel de clivaje es suficiente comentarlo en esos términos. Luego tenemos otro clivaje muy interesante, y es aquello que se genera cuando tenemos un país por regla general unificado por procesos conflictivos y que posteriormente asumen una especie de unidad nacional, ya sea producto de Estado por comunidades autónomas, por provincias o por la vía también de las federaciones. Se me ocurre que este es un problema serio, por ejemplo, en España, muy derivado de este clivaje, en donde el centralismo, no sé si de Castilla, de Madrid, se opone generalmente a ciertos nacionalismos regionales, como el de los Países Vascos y el de Cataluña, por ejemplo. Y de esto hemos visto bastante en el siglo XX, por ejemplo, de los procesos de ruptura, decisión y conflicto de fuerzas beligerantes en los Países Vascos. Me recuerdo de Edi Batasuna, por ejemplo. Y ahora hemos visto en el siglo XXI la ruptura muy clara entre el nacionalismo catalán y la visión nacionalista española. Eso también es muy interesante, porque hoy en día siguen vivos esos clivajes, ¿no? Luego tenemos aquellos que se derivan de la democracia política, porque por un momento se recuerdan que en América Latina y en Europa ha existido fuerzas que han luchado por democratizar los países y hay quienes han mantenido una postura un poco más autoritaria, más cercana, por ejemplo, al fascismo. Esto son experiencias que explican buena parte de la historia de la primera mitad del siglo XX en países como Alemania, Francia, Italia, España, ¿no? En donde el fascismo luchó frontalmente contra otras fuerzas de carácter republicano democrático, heredando incluso una guerra mundial, un par de guerras mundiales en ese entorno, pero sobre todo la Segunda Guerra Mundial. Luego tenemos un fenómeno interesante que es el del crecimiento económico, lo he dicho, ¿no? Aquellos que están colocados y se identifican plenamente con el tema de el progreso económico, el desarrollo de la energía, el desarrollo de la industria, y se enfrentan claramente contra aquellos que son ecologistas y contra aquellos que son, pues, prácticamente partidarios de defender el medio ambiente, ¿no? De un desarrollo más basado en tecnologías y energías limpias versus aquellos que le apuestan más a aquellos recursos energéticos tradicionales. Pienso yo, por ejemplo, en la energía derivada de recursos fósiles. Y también en esto se mete el tema de las energías nucleares. Hoy que está tan de moda la sociedad del riesgo. Y bueno, no fue un riesgo nuclear, no fue un riesgo industrial, sino que fue un riesgo bioquímico, biológico más que nada en este caso, el que nos tiene en una emergencia mundial contra la pandemia del coronavirus. Cerrando con el tema de el formato del sistema de partidos, tenemos un criterio cuantitativo y uno cualitativo. El cuantitativo es cuántos partidos compiten y el cualitativo es qué distancia o cómo se da la interacción entre los partidos. Si esa interacción es conflictiva o consensual, si es basada en el conflicto o en el consenso, y la distancia que hay ideológica puede ser entre los partidos políticos. Si hablamos de un número de partidos políticos dentro del sistema, hablamos de un sistema de partidos dominante cuando uno solo es el que elección con elección se queda con el poder y básicamente monopoliza todo el arco político, ¿verdad? A ver, no confundamos, eso sí,
el sistema de partido dominante con el sistema de partido hegemónico. Son dos cosas diferentes. Luego tenemos un sistema bipartidista, y esto es cuando dos partidos políticos aglutinan, tanto a nivel parlamentario como a nivel ejecutivo, el poder. Y las reglas del juego se determinan fundamentalmente entre esos dos partidos políticos. Luego tenemos el sistema que es pluripartidista, y es cuando más de dos partidos políticos entran en el proceso de toma de decisión permanentemente en la Asamblea Legislativa y condicionan de esta manera al Ejecutivo. Esto, digamos, hace que los partidos políticos en el sistema pluripartidista jueguen mucho a las alianzas y a las coaliciones. Y finalmente tenemos un elemento clave que es el tema de la polarización política. Y nos dice Vallés, pero quizás no tanto Vallés sino que otros autores, que la polarización política en realidad es la distancia que existe entre los dos partidos que compiten de manera quizás más clara y que tienen mayor poder dentro del sistema de partidos, y que hace que esa distancia estrecha o extensa pues haga que la competencia se vuelva como más centrífuga o más centrípeta, más tirada al centro o más tirada a los extremos. Por esa razón, digamos que la polarización es un factor a tomar en cuenta dentro de la categoría que llamamos sistema de partidos políticos. En El Salvador, por ejemplo, hemos tenido competencias altamente polarizadas, porque Arena y FMLN son dos partidos que al hegemonizar el sistema tienden que la gente se vea altamente enfrentada por la ideología, y por esa razón la competencia se da de manera bastante áspera y se daba bastante áspera entre estos dos partidos. Ahora, la pregunta es, ¿qué va a pasar con la irrupción de Nayib Bukele y nuevas ideas? ¿Se romperá el sistema de partidos en El Salvador, tradicionalmente multipartidista polarizado? ¿Tendremos no este multipartidismo que conocíamos, más cercano al bipartidismo, y hoy tendremos más bien una especie de sistema de partidos predominante? Bueno, estos son elementos que vamos a terminar de entender y de evidenciar cuando se configuren las próximas elecciones esta fuerza partidaria y a ver cómo compite con el sistema de partidos tradicional. Bueno, me quedo por acá, ha sido un gusto saludarles y nos veremos pronto con otro tema de esto que nos interesa mucho en Introducción a la Ciencia Política.